Sean bienvenidos y bienvenidas a El Mundo Ahora, aquí en la pantalla de France 24. Yo soy Juan Pupieles y es un placer estar con ustedes. Vamos con los principales hechos del día. Estos son nuestros titulares. No cesa el asedio de Israel sobre la ciudad de Gaza, la capital del enclave. El ejército israelí urgió a la población palestina a desplazarse hacia el sur del territorio costero en medio de advertencias de un empeoramiento de la situación humanitaria en la zona. Mientras tanto, desde París hasta Londres, pasando por Seúl, son varias las ciudades que protestan contra la invasión israelí en Gaza. En España, el equipo Israel Premier Tech decidió retirar el nombre del país del uniforme de la escuadra, la cual ha sido objeto de manifestaciones en la competición. Tenemos análisis. Italia despide al ícono de la moda Giorgio Armani. Cientos de personas, incluyendo a figuras de la política y también a celebridades, acuden a la Capilla Ardiente en Milán, en donde permanecen los restos de una de las figuras más representativas de la alta costura. El ejército israelí hizo este sábado un llamado a la población de la ciudad de Gaza a desplazarse hacia el sur, hacia una zona designada en Han Yunis. Este llamado tiene lugar mientras las fuerzas del país siguen bombardeando edificios de gran altura en el territorio costero y cuando ya Israel controla en torno a la mitad de la capital del enclave. Las autoridades gazatíes denuncian que la ofensiva israelí deja al menos 40 muertos a lo largo de este día. Ampliamos en el informe de Diego Bazzani. Israel avanza en su operación en la ciudad de Gaza. Este sábado, las Fuerzas Armadas israelíes pidieron a los residentes de decenas de localidades de la principal urbe del enclave palestino desplazarse hacia Al-Mawasi, en el sur del enclave. Las tropas del gobierno Netanyahu llevaron a cabo nuevos bombardeos masivos. A los residentes de la ciudad de Gaza y a todos los que se encuentran en ella, las fuerzas de defensa de Israel están llevando a cabo una operación para derrotar a Hamás dentro de la ciudad de Gaza. A partir de este momento y con el fin de facilitar la salida de quienes abandonan la ciudad, anunciamos la zona de Al-Mawasi como zona humanitaria, donde se están realizando esfuerzos para proporcionar mejores servicios humanitarios. Sin embargo, hay quienes se niegan a abandonar sus hogares nuevamente. Hay bombardeos en todas partes, aquí y en el sur. Hay mártires aquí y allá. No nos moveremos por nada del mundo. ¿De dónde vamos a sacar el dinero para el viaje? No tenemos nada de eso. No podemos irnos. Moriremos aquí. No nos vamos. Mientras tanto, los ciudadanos palestinos continúan enterrando a sus familiares y amigos fallecidos en medio de embates israelíes. Fueron atacados sin previo aviso, sin ninguna comunicación previa con ellos y fueron sorprendidos por el ataque en el edificio. Esta semana, las Fuerzas Armadas de Israel anunciaron que han logrado capturar alrededor del 75% de la superficie de Gaza, dejando edificios, calles y escuelas convertidos en cenizas. Y desde el mundo árabe hay reacciones al llamado del ejército de Israel de movilizar a la población de la ciudad de Gaza hacia el sur. Al respecto, se pronunció el ministro de Exteriores de Egipto, país vecino fronterizo con la franja. Es absurdo decir que se trata de una migración voluntaria. El pueblo palestino se aferra a su tierra y a su territorio nacional. No quieren abandonar su tierra. ¿Por qué deberían hacerlo? Esta es su tierra, este es su derecho a su historia. Este es su derecho a su ley, derechos humanos, derechos morales y derechos espirituales, por lo que es imposible. Se vieron obligados a marcharse como resultado de hacer imposible la vida en la franja de Gaza y decidimos que esto es un desplazamiento voluntario. Esto es absolutamente incorrecto. Miles de manifestantes pro-palestinos tomaron este sábado las calles de Londres, París y Seúl para protestar contra la guerra en Gaza en demostraciones que han desafiado a las autoridades locales y muestran el creciente rechazo a las operaciones de Israel en el enclave palestino. En Reino Unido, la policía detuvo a decenas de asistentes a una marcha en apoyo al grupo Palestine Action, declarado terrorista y proscrito. Jesús Yajure con la ampliación.
Londres, París y Seúl. Se multiplican las protestas pro-palestinas y por el fin de la guerra en Gaza. En Londres, la policía metropolitana arrestó a decenas de asistentes que desafiaron a las autoridades con una protesta cerca del Parlamento, en apoyo a la organización Palestine Action, declarada terrorista y proscrita en Reino Unido. El mes pasado, más de 500 partidarios del grupo fueron detenidos en un solo día, muchos de ellos mayores de 60 años. Lo extraordinario es que las imágenes más impactantes que estamos viendo son las de personas blancas, discapacitadas, de mediana edad y mayores, detenidas por la policía por el delito de decir dejen de matar niños. Estoy aquí para luchar contra esta represión, así como contra la prohibición de Palestine Action. Distintas organizaciones han criticado la decisión del gobierno, que puso al grupo bajo la misma calificación de Al-Qaeda e ISIS, después de que sus miembros irrumpieran en una base aérea y dañaran aviones militares en protesta por el respaldo británico a Israel y lo que llaman complicidad con sus crímenes de guerra. El respaldo al grupo puede acarrear penas de hasta 14 años de prisión. En Francia, miles marcharon bajo este cántico. Gaza, Gaza, París está contigo, en solidaridad con el pueblo palestino y en respaldo a la flotilla Sumut, que navega hacia el enclave y que busca romper el bloqueo impuesto por Israel. En Corea del Sur, otros cientos protestaron cerca de la embajada de Estados Unidos en Seúl, contra la ocupación israelí en el enclave, el asesinato de periodistas y el apoyo del presidente Donald Trump al primer israelí Benjamin Netanyahu. Mientras crece la presión internacional contra Israel para que ponga fin a la guerra, el ejército avanza con su asalto sobre Ciudad de Gaza. El viernes, el presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos está en negociaciones con Hamás para lograr la entrega de rehenes y cuerpos aún retenidos por el grupo. La guerra en Gaza tiene eco por estos días en el mundo del deporte. El equipo Israel Premier Tech, que compite en la Vuelta a España, una de las 3 grandes vueltas del ciclismo internacional, viene siendo objeto de unas protestas que han obligado incluso a cortar una de las etapas. Este sábado, la escuadra de Medio Oriente decidió retirar el nombre de Israel de su uniforme, dicen, para priorizar la seguridad de sus corredores. Para el análisis nos acompaña Alberto Senate, periodista especializado en derechos humanos. Gracias por estar con nosotros. Aunque el equipo Israel Premier Tech no es una formación directamente financiada por el Estado de Israel, como se ocurre con otras escuadras como el UAE Team Emirates, este equipo ha experimentado un enorme rechazo en la Vuelta a España. ¿Cómo se explica este malestar entre la afición? Bueno, está claro que aunque este equipo, como bien dices, no está financiado con dinero público, sino con el dinero de un multimillonario canadiense que se conocido por ser amigo y apoyar las políticas de Netanyahu, lo cierto es que lleva el nombre del país y que ellos mismos, el mismo propietario del equipo se autoproclama como embajador de este país y así desde las autoridades israelíes felicitan sus éxitos. Las protestas son evidentes, las protestas tienen que ver con que Israel ahora mismo no es un país cualquiera porque está cometiendo un genocidio y está llevando al límite a 2 millones de personas. Y entonces surgen respuestas naturales y lógicas contra cualquier representación simbólica de este país y cualquier representación que trata de presentarnos, que es la estrategia que lleva a cabo Israel, como si fuera Israel un país normal y como si no estuviera pasando nada. Ante eso hay personas que se rebelan y dicen no, se está cometiendo un genocidio, esto no es normal, no puede pasar, no podemos dar carta de normalidad a la participación de Israel en competiciones deportivas. Claro, al respecto, ¿cree usted que entonces el Israel Premier Tech es un intento de figuras cercanas al gobierno del Premier, de Benjamin Netanyahu, de mostrar un lado amable, por decirlo así, del país? Sí, no solo este equipo ciclista y desde luego no solo Israel utiliza esta táctica. Distintos países de Oriente Medio usan lo que se llama sport washing en el mundo anglosajón, es decir, blanquear tu imagen a través del deporte. Lo hemos visto con el Mundial de Qatar, lo vemos constantemente con fichajes millonarios por parte de Arabia Saudí, e Israel también utiliza esta táctica denominada sport washing, albergando competiciones deportivas y tratando por todos los medios y presionando, gracias a su
potente diplomacia y sus contactos diplomáticos para que Israel, a pesar de lo que está sucediendo en Gaza y también en Cisjordania, pueda participar en las competiciones deportivas, como pasó recientemente en las Olimpiadas de París, o en cualquier competición europea, o ahora en el Eurobasket que se está celebrando, sin ser además geográficamente, eso es innegable, un país europeo. Israel consigue participar en estas competiciones y consigue así dar una imagen de cierta normalidad, de cierta cohesión con el mundo occidental y con ciertos valores democráticos que desde luego no aplica donde tiene que aplicarlos, que es en los territorios de Gaza, insisto, también en Cisjordania, donde diferentes organizaciones de derechos humanos señalan que hay un claro apartheid de la población palestina. Sí, otro país precisamente que compite con Europa es Rusia. ¿Cómo explicar que el mundo del deporte, Alberto, haya aislado por completo al Kremlin desde el inicio de la invasión ucraniana y con Israel no se haya hecho lo mismo? Pues no se lo puedo explicar porque resulta inexplicable y ninguna autoridad del Comité Olímpico Español, ni de la FIFA, ni de la FIBA, ni de la UCI, que en este caso es la Unión de Ciclistas Internacional, que quien tendría la potestad para dejar a un lado al equipo de Israel en las competiciones ciclistas internacionales, pueden dar esa explicación. El doble rasero es evidente. A las pocas semanas de la invasión con Rusia, dentro del paquete de medidas internacionales para castigar de alguna forma a Rusia por la invasión a Ucrania, no solo los seleccionados rusos, sino incluso los deportistas a título individual de Rusia dejaron de poder competir en ciertas competiciones o lo hacían en unas condiciones muy determinadas, no enseñando ninguna bandera, es decir, no vinculadas a su país, y sin embargo vemos que con Israel pues la normalidad es total. Se le trata como un país normal, como si en Gaza no estuviera sucediendo nada, y bueno, es un fiel reflejo también de lo que sucede en la comunidad internacional, pero lo cierto es que las autoridades deportivas y las organizaciones deportivas se llenan la boca y se llenaron la boca en su momento con Rusia de que el deporte debía hacer lo posible para la paz, pero en este caso cuando digamos quien comete el atropello, quien bombardea civiles y quien comete un genocidio, es un país supuestamente aliado de países poderosos, pues todas esas medidas desaparecen, no existen, se mira para otro lado e insisto, se trata a Israel como si fuera un país más. Y ahora mismo, por desgracia, no lo es. Alberto Zenate, periodista especializado en derechos humanos, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en France 24. Un placer. En noticias de Estados Unidos, este sábado miles de personas se manifiestan en Washington, D.C. contra el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por el presidente Donald Trump hace un mes, alegando una criminalidad al alza, entre otros argumentos. Entre los presentes participan inmigrantes en situación irregular, así como simpatizantes de la causa palestina. Le piden al mandatario que ponga fin a lo que unos denominan como ocupación de la ciudad. El magnate ha amenazado a otras urbes controladas por demócratas con llevar a cabo el mismo plan. De hecho, en las últimas horas, Trump lanzó una advertencia contra Chicago en su red social Truth Social, inspirada en una frase del clásico del cine Apocalypse Now. Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana. Chicago a punto de descubrir por qué se llama departamento de guerra. Cambiamos de tema. En Italia transcurren este fin de semana las exequias de Giorgio Armani, el ícono de la moda que falleció el jueves en Milán a los 91 años. Son cientos los que han acudido a la capilla ardiente instalada en la capital lombarda en el denominado Teatro Armani, en donde el diseñador daba a conocer algunas de sus colecciones. Entre los asistentes figuran desde personas de a pie, así como celebridades como Donatella Versace y autoridades como el alcalde de Milán, Giuseppe Sala. Considerado como el rey de la moda italiana, levantó un imperio de 50 años valorado hoy en día en más de 10.000 millones de dólares. El velatorio continúa este domingo antes de su entierro este lunes en una ceremonia privada. Tengo recuerdos maravillosos de ello, porque un domingo, mientras trabajábamos bajo un calor sofocante, lo encontré detrás de mí. Me llevó aparte y me preguntó, ¿está todo bien, señora?
Era una persona excepcionalmente humilde, hablaba con todos. Yo solo vestía a las modelos, pero él siempre era amable con todos. Una persona extraordinaria. Fin del informativo en minutos. Más noticias aquí en esta pantalla. Los invito a que se queden con nosotros.